Como dice, es cierto, el tema que vamos a estudiar hoy día es el de la seguridad de la salvación. Hoy día tratando este tema en especial, ya que por lo general ustedes saben que lo que hacemos en nuestro estudio bíblico es estudiar series sobre libros de la Biblia y los vamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, ¿ya? Pero en esta oportunidad, como les comentaba al principio, para quienes no estaban conectados, para esta oportunidad vamos a ver este tema de la seguridad de la salvación, ya que surgió a raíz de una serie de hermanos que lo solicitaron directamente, ya que tenía muchas dudas sobre este tema, y entendiendo la importancia también que tiene esto en nuestra vida cristiana, es que también lo estamos abordando. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que entendiendo la vida cristiana, ¿cierto?, de quien ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, como Jesús le dice a Nicodemo, que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, entendiendo, ¿cierto?, que nosotros cuando nacemos de nuevo somos regenerados, traídos de muerte a vida espiritual por obra del Espíritu Santo, el Señor dándonos la fe mediante su gracia, ¿cierto?, para poder escuchar este mensaje de salvación, poder creer en él y poder aceptarlo, recibirlo, pasando de esta forma a ser hijo de Dios y heredero de las promesas de Dios, ¿sí? Entre ellas la salvación, la vida eterna. Pero luego está la duda, y que la pregunta, ¿cierto?, que muchos se hacen, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Yo sé que este tema es de mucha controversia en muchos círculos cristianos, ¿ya? Lo que hoy día que queremos hacer es poder analizarlo a la luz de la Escritura. No nos vamos a enfocar tanto en la historia, de cómo nace esta controversia en la historia de la Iglesia, y tampoco nos vamos a enfocar tanto en el tema del nacer de nuevo, porque es un tema que ya lo hemos comentado largamente en nuestros estudios bíblicos, y que la mayoría comprende, entiende, que quien nace de nuevo es cristiano, quien no nace de nuevo no es cristiano, ¿ya? Por lo tanto, el que ha nacido de nuevo tiene salvación, y el que no ha nacido de nuevo tiene que arrepentirse, reconocer al Señor, para poder pasar a ser hijo de Dios y tener esta promesa de vida eterna, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy día es analizar una serie de textos bíblicos, donde primero vamos a analizar todos aquellos textos que supuestamente dan a entender que un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo, puede perder su salvación, y luego vamos a analizar una serie de textos bíblicos que reafirman esta doctrina de la seguridad de la salvación. En el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 11, en versión NBI, que dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En versión Nueva Traducción Viviente dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A raíz de este texto bíblico, yo les voy a leer un breve comentario del pastor R.C. Sproul, de su libro Escogidos por Dios, ¿ya? Ahí está el libro. Y él, comentando este texto bíblico, dice: aquí vemos el mandato de hacer firme nuestra elección. Esto requiere diligencia. Tenemos aquí una preocupación pastoral. Pedro vincula la seguridad con estar libre de tropiezo. Uno de los factores más importantes que contribuyen al crecimiento espiritual del cristiano, un crecimiento espiritual consecuente, es la seguridad de la salvación. Hay muchos cristianos que están ciertamente en un estado de salvación que carece de seguridad. Carecer de seguridad es un grave obstáculo para el crecimiento espiritual, ya que la persona que no está segura de su estado de gracia se expone a dudas y temores en su alma, carece de ancla para su vida espiritual. Su incertidumbre le hace andar con Cristo en forma incierta. Por lo tanto, como dice él, es muy importante que nosotros podamos tener esta claridad y esta seguridad de que efectivamente hemos sido salvados por el Señor para siempre, y que esa promesa es en base a su fidelidad, a su promesa. Y esa entonces será nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra fe, para poder andar en todo nuestro caminar cristiano y obedecerle al Señor con gozo agradecido, ¿ya? Y no andar a tientas, no andar con incertidumbre, no andar dudando, no andar con temor de esta promesa. Por lo tanto, es muy importante
dice Sproul, ¿cierto?, que podamos tener esta certeza, y ojalá sea al inicio de nuestra vida cristiana. Y si no tuvimos la dicha de tener esta seguridad al inicio, bueno, por misericordia del Señor, ¿cierto?, siempre es un buen momento para poder tener esta certeza. Así que con eso entonces en mente, vamos a pasar a analizar una serie de textos, pero que, como dice ahí, están en realidad fuera de su contexto, y lo que vamos a hacer es poder entenderlo conforme a la intención del autor que escribió los libros que contienen cada uno de estos versículos bíblicos que vamos a analizar a continuación. Y que, como les dije recién, son los que muchos toman para asegurar que un creyente puede perder su salvación. ¿Ya? Y comenzamos. Todos estos textos que vamos a analizar en esta primera serie de textos fuera de contexto van a estar en versión Reina Valera del 60, ¿ya? Que son los que tradicionalmente, o los conocemos de forma tradicional en nuestra iglesia. Bien, este texto, ¿cierto?, es usado por muchos para decir, ve hermano, acá dice claramente que los que le dan la espalda al Señor y lo rechazan porque se desligan de Cristo, han caído de la gracia, porque ahí dice, de la gracia habéis caído. Por lo tanto, ese hermano se perdió. Pero si nosotros analizamos, bueno, entendiendo el contexto también del libro de Gálatas, y el problema con los Gálatas es que, bueno, ellos creyeron en el evangelio de gracia predicado por Pablo, ¿cierto?, y sus colaboradores, pero detrás de Pablo llegaron los cristianos judaizantes, y llegaron con toda esta carga legalista del judaísmo, y que les dijeron, claro que es por gracia, pero, y empezaron a complementar a Cristo con otras cosas, pero si ustedes no guardan las fiestas judías, no son totalmente amados por el Señor. Por supuesto que son salvos por gracia, pero si ustedes no guardan la ley al pie de la letra, no son aceptados delante de Dios. Por supuesto que son salvos por gracia, pero si no se circuncidan, no son salvos. Y empezaron a complementar a Cristo con otras cosas. Entonces los Gálatas empezaron a desviar al evangelio de salvación por obras. Y ahí es donde Pablo, ¿cierto?, explota en esta carta y los trata en duros términos, y en este preciso versículo les dice que en realidad delante de Dios o nos justificamos delante de Dios por la fe en la obra de Cristo, o buscamos justificarnos delante de Dios obedeciendo y cumpliendo la ley a través de nuestro propio esfuerzo. Entonces esos son los dos caminos o las dos vías para llegar, para presentarnos delante de Dios. Y Pablo claramente dice que si nosotros rechazamos la gracia de Dios, si rechazamos el sacrificio de Cristo, claramente lo que nos queda es presentarnos delante de Dios a través de la ley, del cumplimiento de la ley, y por lo tanto a través de nuestra obra, de nuestra propia justicia. Y por lo tanto Pablo les dice, si ustedes optan por querer ganarse la salvación por sus propios esfuerzos y cumpliendo ustedes con los requisitos de Dios, claramente se desligaron de Cristo y de la gracia se han caído. Pero no de perderse, sino que voluntariamente rechazaron esta salvación por gracia y buscaron salvarse ellos mismos. Y por eso Pablo dice en el 5, pero nosotros en cambio, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Espíritu con mayúscula, pero nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de esa justicia de Cristo, que es la que nos va a justificar delante del tribunal de Dios. Vamos al siguiente, Filipenses 2, del 2 al 3. Bien, este texto, ¿cierto?, también es usado por algunos para asegurar que un creyente puede perderse, porque dice, ve hermano, ahí dice claramente, ocúpese de su salvación con temor y temblor, no la vaya a perder, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando nosotros analizamos el pasaje de Filipenses 2, donde Pablo está hablando acá, claramente Pablo está hablando de esta salvación que el Señor nos ha dado por su gracia, y ciertamente este es un llamado solemne de Dios. Dios nos ha apartado para sí, ha apartado un pueblo para su gloria, y Dios espera que este pueblo ande conforme a la voluntad de Él. Un creyente genuino, nacido de nuevo, va a buscar obedecer a Dios, va a buscar hacer la voluntad de Dios y andar delante del Señor con temor de Dios, en rectitud delante del Señor. En ese contexto, entonces, por supuesto que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, pero no porque la vayamos a perder, sino que ocuparnos de este caminar cristiano, de este caminar de salvación en que Dios nos ha puesto. Y debemos andar en nuestra vida cristiana con temor y temblor delante del Señor, entendiendo este regalo tremendo, inmenso que Dios ya nos ha dado por obra de Jesucristo. Y en ese contexto, entonces, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, está hablando de la obediencia, del caminar cristiano, del buen testimonio, ocúpense de esta salvación que se le ha dado con temor y temblor, pero del caminar cristiano, de la perseverancia cristiana, del dar fruto,
de buscar andar en rectitud delante del Señor, dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Porque Dios es el que en vosotros, dice Pablo, produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien va a ir produciendo en nosotros también el querer como el hacer, tanto el querer obedecerle, el querer buscar su voluntad, agradarle, como también el hacerlo y poder llevarlo a cabo. Y todo esto también proviene de la buena voluntad del Señor. Continuamos. 1 Corintios 6. Viene acá, es cierto, Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios, da una lista, ¿cierto? Un listado de personas que no heredarán el reino de Dios, ¿ya? Y luego dice, esto erais algunos de ustedes, o sea, muchos de ellos fueron rescatados de esta forma de vivir, y Pablo en el 11 dice, esto erais algunos, pero ahora dice, han sido lavados, ya habéis sido santificados también, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo, ¿cierto?, de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados, nuestros pecados ya han sido lavados, nuestra vida ha sido lavada, han sido perdonadas nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, hemos sido santificados, estamos en este proceso de santificación y hemos sido justificados. Recordar, ¿cierto?, que cuando Pablo ocupa la palabra justificado, la usa en términos legales, ya que justificado significa ser declarado justo delante del tribunal de Dios, y eso ocurre una sola vez y para siempre. Ya no es que Dios nos justifica y después nos injustifica, y después nos vuelve a justificar y después nos quita la justificación. No, eso es una sola vez, ocurre una sola vez, y es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo y somos transformados, ¿cierto?, de muerte a vida. Por lo tanto, ellos ya están, ¿cierto?, en este proceso, ya han sido justificados, han sido lavados y están siendo también santificados. Y ciertamente Pablo también le hace una advertencia de cuidarse, porque también el hecho de ser cristiano no quita que el Señor no nos advierta, no nos amoneste también. Y acá también Pablo de pasada también hace advertencia y les recuerda de la forma que ellos fueron rescatados, de la vida que ellos llevaban. Y cuando nosotros leemos esto, a lo mejor más de alguno se sentirá identificado con alguno de estos pecados. Por ejemplo, la idolatría. ¿Quién no idólatra? ¿Cierto? Como decía nuestro hermano Juan Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Entonces, todos somos idólatras en nuestro corazón. Entonces, a lo mejor alguien dirá, chuta, yo soy idólatra, no voy a heredar el reino de Dios. Entonces, entender esto también en el sentido de que un cristiano ciertamente, inevitablemente va a pecar, aunque no quiera, porque pecamos hasta con la intención de nuestro corazón. Incluso haciendo lo bueno muchas veces podemos estar pecando. Pero acá se refiere a una vida de pecado, que después lo vamos a ver en otros textos, con más detalle, o que hablan sobre lo mismo. Una vida de pecado, una vida de constante pecado que demuestra no tener temor de Dios en el corazón. Porque el cristiano que es nacido de nuevo no anda buscando pecar, anda buscando obedecer a Dios, ¿cierto? O esa debiera ser nuestra intención. Inevitablemente en el camino vamos a errar, vamos a fallar, vamos a pecar, pero al final del día nuestra vida es una vida de fe, que ha confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que busca obedecerle. Y citando, ¿cierto? Yo sé que lo hemos citado varias veces cuando hemos tocado este tema a nuestro hermano y pastor Spurgeon, que decía de que una oveja puede caer en el barro, pero solo un cerdo se revuelca en el barro. Ciertamente el cristiano puede fallar, puede caer al barro, pero el Espíritu Santo en su interior lo va a llevar al arrepentimiento. Y el cristiano se va a ver obligado a apartarse de su pecado. Es como cuando nosotros le fallamos al Señor y nos sentimos mal. Ya no nos gozamos como antes en el pecado, sino que nos duele. Nos sentimos mal al punto que debemos abandonar, arrepentirnos y abandonar el pecado. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En cambio, el que no es creyente, el que no es nacido de nuevo, peca y no le importa en lo más mínimo porque no tiene temor de Dios en su corazón, y peca y se goza en el pecado y tiene una vida de pecado y no le remuerde la conciencia en lo más mínimo. ¿Ya? En ese contexto, entonces, es que podemos entender 1 Corintios 6. Pasamos a Gálatas 3. Bien, de nuevo volvemos a los Gálatas, ¿cierto? Y explicamos el contexto de los Gálatas, que se habían desviado del Evangelio de la Gracia a uno de las obras, y que en realidad ni siquiera es el Evangelio, ¿ya? Y Pablo, ¿cierto? Acá los trata en duros términos por lo mismo, y le dice, Gálatas insensato. ¿Por qué? ¿Y por qué este texto? Porque en más de una ocasión me ha tocado escuchar, ¿cierto?, que el predicador usando este texto dice, ve hermano, usted comenzó por el Espíritu,
con amor al Señor, buscando de Dios, y ahora anda en la carne. Entonces partió bien, ahora está en la carne, entonces usted se va a perder, por ejemplo. ¿Ya? Entonces Pablo le dice a Gálatas insensato, quien los fascinó para no obedecer a la verdad, ¿cierto? Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre nosotros. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, por lo mismo que habíamos explicado anteriormente. Los Gálatas se desviaron del Evangelio de la gracia al Evangelio de obras. Y en ese contexto Pablo los confronta y les dice, ya les presentamos el sacrificio de Cristo, ya les explicamos la obra de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, anulando la deuda que teníamos con Dios, reconciliándonos con el Padre, trayéndonos de muerte a vida. Ustedes recibieron este Espíritu, el Espíritu Santo, han sido salvos por las obras de la ley, o sea, por su conducta, por sus méritos, por su obra, o porque creyeron, o porque escucharon con fe este mensaje y lo creyeron. Tan necios soy, les dice, después de haber empezado por el Espíritu, creyendo, ¿cierto?, el Evangelio de la Gracia, ahora se quieren perfeccionar por la carne. Y ahí carne se refiere a nuestra humanidad, a nuestros esfuerzos. Entonces lo que Pablo está diciendo, partieron creyendo el Evangelio de la Gracia, por la fe en la obra de Cristo, y ahora quieren completar su salvación o alcanzarla o terminarla por sus propias obras. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Miren, vamos a leerlo acá como lo dice la versión NTV, porque la NTV, como una versión dinámica, explica el significado de lo que Pablo nos está diciendo. Hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, creyendo por fe en la obra de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Claramente, ¿cierto? Pablo nos está confrontando por su falta de fe en la obra de Cristo, al buscar completar o terminar o perfeccionar la obra de Cristo con sus propios méritos, que es el error que muchas veces cometemos, ¿cierto? Querer alcanzar esta salvación por nuestros propios medios, o querer cuidarla por nuestros propios medios, o perfeccionarla por nuestra obra. Lo que no se puede, ¿ya? Si la salvación no la ganaste por obras, no la puedes conservar por obras, ni completar por obras, ni perfeccionar por obras. No se puede. Continuamos con Hebreos 6, este otro clásico. Bien, muchos también utilizan este texto de Hebreos 6 para asegurar que un creyente genuino puede también perderse, porque dicen, claro, ve aquí dice que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron parte del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que se vuelvan a arrepentir, y por lo tanto se van a perder, ¿ya? Lo grave de interpretar así este texto no es tan solo que asegura de que un creyente genuino se puede perder, sino que además es imposible que se arrepienta, o sea, se pierde una vez y se pierde para siempre. Pero veamos, ser iluminado, ya sea por la palabra de Dios o por el Espíritu de Dios, no es garantía de salvación o de genuino arrepentimiento para salvación. Gustar del don celestial, de las buenas cosas, de las bendiciones de Dios, tampoco es garantía de salvación. Ser hecho partícipe incluso del Espíritu Santo tampoco asegura salvación. Escuchar y gustar la buena palabra de Dios tampoco asegura arrepentimiento para salvación. Ser testigo de los poderes del siglo venidero, ya sea a través de un milagro, de alguna obra poderosa de Dios, tampoco es garantía de salvación. Y tenemos el ejemplo clásico de Judas, ¿ya? Judas fue iluminado por la presencia y por la palabra de Dios, gustó del don celestial, fue testigo de este poder, fue hecho también partícipe del Espíritu Santo junto con los 12 incluso que eran el círculo de discípulos del Señor. Gustó la buena palabra de Dios de primera mano del mismo Señor Jesucristo y fue testigo de los poderes del siglo venidero. Sin embargo, se perdió. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Perdió su salvación? Ciertamente, Judas y varios pasajes de la palabra lo confirman, Judas nunca fue un cristiano genuino, nunca fue nacido de nuevo. Y en ese contexto, entonces, el autor de Hebreos está hablando a aquellas personas que han sido testigos del poder de Dios, del Espíritu Santo, que han escuchado la palabra, que han sido
que han sido testigos de los pobres del siglo venidero, han sido iluminados y aún así no se han arrepentido y no han hecho una confesión genuina, aceptando a Jesucristo en sus corazones. Por lo tanto, si no aceptan este mensaje, si no se arrepienten, si no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, no esperen que venga de nuevo Jesucristo a crucificarse para que ahora sí ustedes crean. Como no creyeron la primera, voy a volver para que ahora sí crean. No, Jesucristo ya fue crucificado una sola vez. Es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, si no aceptamos este mensaje, Jesucristo no va a venir a colgarse de nuevo en la cruz para que ahora sí creamos. Y después otro pasaje de Hebreos que vamos a ver que va en la misma línea, va a complementar este versículo que acabamos de leer. Hebreos 2. Bien, en este texto de Hebreos, el autor de Hebreos viene hablando del mensaje de salvación. Bueno, el autor de Hebreos hace lo que todo buen predicador de la palabra debería hacer. El autor de Hebreos va y toma todo el Antiguo Testamento, los ángeles, la ley, Moisés, el tabernáculo, los sacrificios y toda esta liturgia y todos estos actos religiosos del pueblo hebreo. El autor de Hebreos va, lo toma y lo conecta todo con Cristo, que es lo que todo buen predicador debiera hacer. Llevar en cualquier pasaje que estés predicando, llevarlo a Cristo. ¿O de qué forma te muestra Cristo? Te muestra la cruz, el Evangelio en el fondo, que ese es el Evangelio. Y el autor de Hebreos entonces toma todas estas cosas y las lleva a Cristo y nos muestra de qué forma estas cosas mostraban a Cristo, anunciaban a Cristo y lo que el Señor iba a hacer por medio de su vida, obra, su sacrificio y resurrección. Entonces, acá está hablando del mensaje de salvación. Y de hecho parte diciendo en el 1, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, que hemos escuchado. Está hablando del mensaje. Presta atención al mensaje, escucha este mensaje. Eso es. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, y sigue hablando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, refiriéndose, ¿cierto?, a la ley del Antiguo Testamento, porque en la tradición judía se dice que los ángeles entregaron la ley a Moisés, ya, ahí se refiere cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el Antiguo Pacto, toda transgresión y desobediencia era castigada por la ley mosaica, entonces dice, si ese mensaje de Moisés, que era tan importante y recibía su justo pago, si ahora Cristo, que es superior a Moisés, que es superior a los ángeles, que es superior a la ley, ¿cuánto más ahora? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación se refiere al mensaje, al anuncio, al querigma. Si nosotros no prestamos atención, ¿cómo vas a escapar? ¿Cómo vas a escapar del día de la ira del Señor? Si descuidas este mensaje, si lo dejas pasar, si no le prestas atención, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada también por los que oyeron. ¿Se fijan que está hablando todo el tiempo del mensaje? Que fue anunciado por el Señor y también confirmado por los que oyeron. En este caso, los discípulos, los apóstoles. ¿Ya? Y la iglesia primitiva. ¿Sí? Continuamos. Mateo 24. Bien. Este texto también, cierto, es muchas veces usado para decir, hermano, si usted no persevera hasta el final, usted no va a ser salvo. En este pasaje, los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuáles van a ser las señales de su venida? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Y el Señor le empieza a explicar de las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Y le dice que van a haber rumores de guerra, que se va a levantar pueblo contra pueblo, nación contra nación, y entonces dice que los van a entregar, que las naciones los van a odiar, por causa del nombre del Señor Jesucristo, y que por lo mismo muchos se van a apartar de la fe, y en ese contexto entonces el Señor le dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevera hasta el final será salvo. Pero salvo de todas estas cosas, y por consecuencia también va a llegar hasta el final de sus días perseverando y siendo salvo, pero de estas cosas, y visto ya en cuanto al aspecto eterno de la salvación, claramente el creyente genuino, nacido de nuevo, es sostenido por Jesucristo. Y el Señor lo va a hacer perseverar y lo va a llevar hasta el final. Entonces tú vas a llegar hasta el final, pero no tan solo en tus fuerzas, sino porque el Espíritu Santo va a estar obrando en ti, haciéndote perseverar hasta el final, y siendo salvo en primera instancia de todas estas cosas que anunció el Señor, y en un sentido más profundo y más espiritual quizás,
Por supuesto que va a llegar hasta el final de tu vida cristiana, pero porque el Señor es fiel a su promesa. Apocalipsis 3. Esto está en la sección de las cartas, ¿ya? De las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, y muchos toman estos cierres de carta también como amenazas, ¿ya? Como grave amenaza de que si no te mantienes firme, si no perseveras, el Señor de cierto sentido te va a castigar y tú te vas a perder. Pero entender todo estos cierres de carta de esa forma es errado, ya que las cartas de Apocalipsis tienen una estructura bastante clara y definida, y de hecho después las pueden comparar. Las 7 cartas tienen la misma estructura donde en primer lugar Cristo se presenta y se revela a la iglesia, se autorrevela de alguna forma determinada, ya como el pastor de la iglesia, como el Señor que juzga con autoridad, por ejemplo. Entonces, en primer lugar el Señor se presenta. En segundo lugar, el Señor los reprocha por las cosas que están haciendo mal. En tercer lugar, los felicita por lo que están haciendo bien. Y al final les da una promesa. Es una promesa. Además que si entendemos todo el libro de Apocalipsis en su contexto, Apocalipsis es un libro de esperanza para el pueblo cristiano, que estaba sufriendo persecución en ese minuto. Y el libro de Apocalipsis ya está escrito y pensado para dar aliento, esperanza y seguridad a los cristianos que estaban siendo perseguidos, de que el Señor estaba con ellos y que el Señor iba a vencer a los enemigos de la iglesia y que la iglesia iba a reinar y iba a vencer al final porque Cristo vence, ¿ya? Entonces, los cierres de las cartas son promesas. Entonces acá no son amenazas, son promesas. Y el Señor dice, los que salgan vencedores se van a vestir de blanco, ¿ya? Es como que diga, sigan adelante, perseveren, salgan adelante, sigan venciendo, porque yo lo voy a vestir de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, ¿ya? No es que si ustedes no vencen, yo los voy a borrar. No, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Es para animarlo, es para darle esperanza. Y también, no tan solo no va a borrar su nombre del libro de la vida, sino que va a reconocer sus nombres delante de su Padre y delante de los ángeles. Y dice, el que salga vencedor. Y el mismo Juan, que escribe Apocalipsis, en una de sus cartas, en primera de Juan 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, el nacido de nuevo, ¿cierto?, vence al mundo. O sea, el cristiano genuino es el que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Jesucristo es la que vence al mundo. Y si tú eres un cristiano que ha confesado a Jesucristo, entonces eres un vencedor, porque tienes esta fe que vence al mundo. Y pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, lo has confesado en tu corazón, con tus labios, lo has reconocido en tu vida, le has entregado tu vida, eres vencedor. En ese contexto, y que el mismo Juan explica qué es lo que es ser un vencedor o cuál es la fe que vence al mundo, entonces volvemos a leer, el que salga vencedor, o sea, el cristiano verdadero, se va a vestir de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? Vamos con otro cierre de carta, Apocalipsis 3. Lo mismo, este otro cierre de carta, que también es promesa. Además, este cierre de carta corresponde a la carta de Filadelfia. De las 7 cartas, hay 2 iglesias a las que el Señor no les reprocha nada, que es la de Esmirna y la de Filadelfia. Por lo tanto, estos hermanos estaban siendo tremendamente elogiados por el Señor. No les reprocha nada, los felicita, los alienta a seguir adelante, y al final le dice, he aquí yo vengo pronto, pero no es en el sentido amenazante, no es, uy, yo vengo pronto, no, es, aguanten, yo voy a volver, yo vengo pronto, resistan. Y le dice, retén lo que tienes, o sea, ya lo tenían. ¿Y qué tenían? Su fe, su perseverancia, su constancia, su valor, su testimonio, su amor. Retengan lo que tiene para que ninguno se los quite, esas cosas que tienen para que nadie se las quite. Y vuelvo a decirle, al que venciere, o sea, a los cristianos genuinos, yo los voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y el templo de Dios simboliza la presencia de Dios, o sea, ellos van a estar en la presencia del Padre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Escribir el nombre ya como marcarlos, como propiedad de Dios, ¿ya? Entonces un mensaje de esperanza, y es una promesa, no es amenaza, ¿ya? Entonces cuando lean las cartas de Apocalipsis, recuerden que todos los cierres de las cartas son promesas, no son amenazas, ¿ya? 1 Corintios 9. Entonces alguien puede tomar este texto, ¿cierto? Y decir, ve hermano, el mismo Pablo decía que podía ser eliminado. ¿Qué más queda para uno? ¿Ve? Acá Pablo está hablando
de lo importante de cuidar nuestro testimonio, ¿ya? Y de ser coherente entre lo que predicamos y nuestra vida. Claramente una persona puede perder la autoridad o la moral para predicar la palabra producto de su mal testimonio. Eso puede ocurrir. En ese contexto, Pablo dice, ¿cierto? Incluso yo no sea que habiendo sido mensajero para otros, ¿cierto? Yo mismo venga a ser eliminado o descartado, ¿cierto? Por no tener una vida consecuente con el mensaje que predico. Y lo cual igual no deja de ser cierto, ¿ya? Cuando hablamos, entre paréntesis, cuando hablamos de seguridad de salvación, muchos, como nuestra mente es pecaminosa, nosotros nos vamos al extremo. Entonces usted me está diciendo que yo tengo seguridad de salvación, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Total, ya soy salvo. No, no puedes hacer lo que quieras. Volvemos a lo mismo. Si tú pecas constantemente, estás confirmando que no tienes temor de Dios en el corazón. Como dijimos recién, un cristiano puede fallar, sí, puede pecar, pero se va a ver obligado a alejarse del pecado, a arrepentirse. Pero ¿qué pasa con la persona que dice yo soy salvo? Por gracia, ¿cierto? Pero su vida demuestra que no tiene temor de Dios y constantemente está pecando por deporte. Claramente esa persona está dando razones para dudar, no de su salvación, sino de si en realidad es nacido de nuevo, si en realidad se ha arrepentido. Porque él puede decir una cosa con sus labios, pero su vida está diciendo otra cosa. Y Jesús dijo que por sus frutos lo íbamos a conocer, ¿ya? Así que predicar seguridad de salvación o la gracia no es libertinaje. A Pablo lo acusaban de eso, ¿ya? Pablo en 2 ocasiones en Romanos dice que la gente lo calumniaba, asegurando que eso era lo que él enseñaba, libertinaje. Pero Pablo jamás enseñó eso. Pablo predicaba la gracia y la seguridad de la salvación, ¿ya? Por si acaso. Hebreos 10. Este era el texto que complementaba el otro de Hebreo que habíamos leído hace poquito, ¿ya? Y que apunta como en la misma dirección. ¿Qué pasa con la persona que escucha el mensaje, ¿ya? Y lo rechaza? O lo escucha, atiende al mensaje como que lo cree, pero después lo desecha. En ese sentido, el autor de Hebreos dice, si pecáramos voluntariamente en el sentido de rechazar el mensaje de salvación, no olvidemos que los hebreos tenían un tema ahí con el Mesías. Ellos esperaban un Mesías que viniera con un poder militar a librarlos de la esclavitud romana o, o de la opresión romana, ¿ya? Entonces no les calzaba esta imagen del Mesías, de Jesús. Entonces, había un sector importante de hebreos que rechazaba a Jesús como Mesías. Y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Entonces, el autor de Hebreos dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si rechazamos este mensaje del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo es el sacrificio por los pecados. El Evangelio es el mensaje de salvación. Si no lo aceptan, ya no hay más sacrificio por los pecados. Y lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. El juicio de Dios, ¿ya? Y luego vuelve a comparar a Moisés con Jesús, estableciendo que Jesús era muy superior a Moisés. Y dice, si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, en la ley de Moisés, si habían 2 o 3 testigos que aseguraban que tú habías cometido una falta grave, un delito, eras castigado. Y si Jesús y su mensaje, que es más grande, más importante que el de Moisés, entonces dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, ¿cuánto mayor castigo va a recibir el que rechace el sacrificio del Hijo de Dios y no acepte o no reconozca este Espíritu de gracia? ¿Ya? Eso es más o menos lo que está diciendo el autor de Hebreos, refiriéndose al rechazo voluntario de aquellos que escucharon el mensaje y no lo atendieron, no recibieron y después lo desecharon. ¿Sí? Bien, estos son algunos versículos que analizamos en su contexto para tratar de explicarlo, ¿cierto? Y dar a entender de que en realidad no dicen que un creyente genuino se puede perder, ¿ya? Ahora vamos a analizar algunos textos que nos afirman en esta doctrina de la seguridad de salvación, y la evidencia bíblica es contundente al respecto, hermano, ¿ya? Comenzamos con Romanos 5. En Romanos lo que Pablo hace
bueno, nosotros estudiamos Romanos un tiempo, ¿cierto? Lo que Pablo hace en Romanos es resumir el Evangelio, ¿ya? En Romanos es conocido como la columna vertebral del Evangelio, ya que se resume toda la doctrina cristiana en este libro. Y lo que Pablo hace en Romanos es, obviamente, nos presenta el Evangelio y nos parte hablando de las malas noticias. Y Pablo en los primeros capítulos de Romanos nos habla de la desesperada condición que tenemos delante de Dios, que todos hemos pecado, que no hay justo ni un uno, que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Nos da las malas noticias para después pasar a las buenas noticias. Y después nos empieza a hablar de que Jesucristo murió por nosotros, para reconciliarnos con Dios, para perdón de nuestros pecados, para vida eterna. Después en el capítulo 4 pone como ejemplo a Abraham y a David, como muestra de que siempre la salvación fue por gracia, inclusive en el Antiguo Testamento. Y pone a dos de los judíos más representativos que podía haber, Abraham y David. Y con ello Pablo argumenta de que la salvación siempre fue por gracia, nunca fue por obra, porque está esta creencia errada de que en el Nuevo Testamento es por gracia y en el Antiguo Testamento era por obra. Y Pablo echa por tierra ese argumento, dando como ejemplo a Abraham y a David. Y luego, entonces, en el capítulo 5, Pablo dice en consecuencia a todo lo que ya he explicado, ya de cómo Jesucristo nos ha reconciliado con Dios, ha muerto por nosotros para darnos salvación, y poniendo los ejemplos de Abraham y de David, entonces, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, hemos sido declarados justos delante de Dios mediante la fe. O sea, si tú has creído, si tú has nacido de nuevo, tú eres justificado en este momento, para siempre, y delante de Dios tú eres totalmente sin culpa, inocente. Y no tan solo inocente, sino que además la justicia de Cristo ha pasado a ti, y además eres justo delante de Dios. Es lo que se conoce como justicia imputada. Mi pecado pasa a Cristo, y la justicia de Cristo pasa a mí cuando creemos. Ya entonces hemos sido justificados delante de Dios. Hemos sido justificados por la fe, no por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tus méritos, no por pagar, por la fe, por creer, ha sido justificado. Por lo tanto, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios, pero no esta paz con Dios de que, ay, desde que acepté al Señor tengo tanta paz en mi corazón, me siento tan bien. Y es verdad. Pero cuando Pablo dice que tenemos paz, se refiere a que antes nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra con Dios, y la ira de Dios era sobre nosotros, o era lo que nos esperaba. Hasta que Cristo nos reconcilió y ahora ya no estamos en guerra, ahora tenemos paz. Y no tan solo eso, Dios nos ha adoptado como sus hijos y ahora nos ama. Por lo tanto, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él, de Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Mantente firme en la gracia, dice Pablo. No dudes. Así que nos regocijamos, además, nos alegramos, nos gozamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza bíblica no es como la esperanza nuestra, o como la palabra esperanza como la entendemos, ya que cuando nosotros hablamos de esperanza, es como 50-50, pues como yo tengo la esperanza de que a lo mejor, ojalá puede pasar, Dios quiera. Pero la esperanza bíblica es certeza. Pablo está diciendo que él se alegra, se regocija, se goza porque él tiene la certeza de alcanzar esa gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces acá claramente Pablo está hablando que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios y vamos a alcanzar esa gloria eterna, sin duda. Colosenses 1, del 19 al 22. Bien, acá cierto, en Colosenses se nos dice que a Dios le agradó habitar en Cristo en toda su plenitud. En toda su plenitud. Esto es tremendo, o sea, toda la plenitud de Dios es Jesucristo. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, lo que estábamos hablando recién. Esto va más allá de nosotros incluso, es una reconciliación total, incluso a nivel cósmico, ¿ya? Y reconciliar con él todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz, lo mismo, reconciliando a esta humanidad caída, en guerra con Dios, haciendo paz, ¿cierto?, mediante la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. En otro tiempo, nosotros, por nuestra actitud y nuestras malas acciones, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Así que cuidado de pronto cuando alguien dice, pero si todos somos hijos de Dios. No, a los que le recibieron, dice Juan, ¿cierto?, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. ¿Ya? O Dios ama a todo el mundo. Sí, en un sentido Dios demuestra su amor por la humanidad, ¿cierto? Por medio de su gracia común, por ejemplo, pero
pero a nivel de amor, de salvación, solamente por sus escogidos. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, y ese pero lo cambia todo, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Lo mismo que nos decía anteriormente Pablo en Romanos, acá lo dice en Colosenses. Hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Gracias a su sacrificio seremos presentados delante de Él santos, intachables e irreprochables por la obra de Cristo, porque la santidad de Cristo va a ser la que te va a cubrir. Sin santidad nadie verá al Señor. Claramente tu santidad no alcanza, porque delante de Dios solamente puede estar lo perfecto. Por eso que Dios en el Antiguo Testamento exigía sacrificios perfectos de animales, sin ningún defecto. Y el único perfecto que llega al cielo y las puertas se le abren de par en par es Jesucristo. Por lo tanto, es su santidad la que es abonada a tu cuenta, que te cubre y te representa delante del tribunal de Dios. Él te va a presentar santo, Él te va a presentar intachable, Él te va a presentar irreprochable. Si nosotros vamos a las cartas, por ejemplo, nosotros vemos que las iglesias tenían tremendos problemas, pero al principio de las cartas siempre Pablo decía a los santos que están en Éfeso, a los fieles que están en Filadelfia, por poner ejemplo. ¿Por qué la Biblia insiste en llamar santo a una iglesia que estaba llena de problemas, de pecado? Es porque Cristo te va a presentar santo, intachable e irreprochable delante de Él. Y lo está diciendo en Colosenses. Y acá también recordar este concepto, ¿cierto?, de ya, pero todavía no. Porque yo sé que cuando nosotros miramos nuestra vida, honestamente, y a la luz de la palabra, nos damos cuenta que nos falta mucho. Y eso muchas veces nos puede desanimar porque quizás no somos lo que debiéramos ser. Y sin duda, ¿cierto? Estamos en proceso, estamos en este proceso de santificación, pero nos falta mucho. Pero si bien es cierto, aún no somos lo que debiéramos ser, sin duda no somos lo que éramos. Si tú miras tu vida pasada y ahora miras tu vida y cómo Dios te ha transformado y te ha cambiado, ciertamente tú no eras la persona que eras antes. Entonces sí, no somos lo que debiéramos ser aún, pero tampoco somos lo que éramos antes, ¿ya? Así que eso debe alentarnos a seguir buscando al Señor, obedeciéndole y anhelando que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Y nosotros también haciendo nuestra parte, ¿ya? Porque el proceso de santificación, si bien es cierto, la salvación es monergista, como se llama, solamente uno obrando, Dios, la santificación no es así. En la santificación tanto Dios como nosotros somos los que obramos en nuestra propia santificación. Dios produciendo nosotros el querer como el hacer y nosotros llevando a cabo su buena voluntad en nuestra vida y nosotros cooperando también en este proceso. ¿Ya? Continuamos con Hebreos 10. De hecho, este mismo texto de Hebreos confirma todo lo que todo lo que analizamos anteriormente, porque analizamos como 3 versículos de Hebreos. Entonces, no puede ser que anteriormente el autor de Hebreos esté diciendo que el cristiano se puede perder, siendo que acá nos está diciendo claramente que fiel es el que hizo la promesa. O sea, acá está dando certeza de salvación, no puede ser que se esté contradiciendo. ¿Ya? Así que, hermanos, dice, mediante la sangre de Jesús, su sacrificio, ¿cierto? Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, estaba el patio general, ¿cierto? Después estaba el lugar santo y al final estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y ahí estaba la misma presencia de Dios, separado el lugar santo del santísimo por una cortina. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año, ¿ya? Para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y antes de poder pasar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, para luego entonces recién poder ingresar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y el autor de Hebreos dice que ahora, gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, para estar en la presencia misma de Dios, por el camino nuevo, este nuevo pacto de Jesucristo, este pacto de la gracia, no el antiguo pacto, el nuevo pacto, el camino nuevo y vivo por el que Él nos ha abierto, el sacrificio de Cristo, a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, esta cortina que separaba el lugar santo del santísimo, ¿cierto? Ahora ha sido abierta por Cristo para nosotros. Tenemos libre acceso y además tenemos este gran
sacerdote al frente de la familia de Dios. Jesucristo es nuestro sacerdote. El sumo sacerdote tenía un papel fundamental en el antiguo pacto, ya que representaba al pueblo delante de Dios. Intercedía por el pueblo delante de Dios. Ahora Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros delante de Dios. Por lo tanto, dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. ¿Cuál seguridad? Esta seguridad de esta relación, de esta reconciliación, de esta paz con Dios, de este amor de Dios por nosotros, y todo lo que eso conlleva, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes, o mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, lo que anunciamos, lo que decimos, lo que predicamos. Mantengámoslo firme. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Si Dios hizo la promesa, si Cristo hizo la promesa, Él es fiel para cumplirla. Por eso mantén firme tu esperanza de salvación y vida eterna. Y que eres parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no puede ser que el autor de Hebreos aquí está hablando de seguridad de salvación, y en los otros versículos que analizamos en su contexto, pero si los malinterpretamos, entonces el autor de Hebreos se está contradiciendo. Y eso no puede ser. Romanos 8. Acá viene otro, anteriormente a esto, viene otro texto que después lo vamos a ver, donde Pablo también viene hablando de la seguridad de la salvación y describe lo que es conocido como la cadena de salvación, que dice que a los que antes conoció, también los predestinó, los llamó, los justificó, los santificó. Y dice entonces, a continuación, entonces, ¿qué diremos? Y acá ya más claro no puede ser. Si Dios está, ¿cierto?, de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los que hemos creído. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Dios es el que te declara justo delante del mismo. ¿Quién te va a condenar entonces? Si además Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo creo que esto no necesita mucha explicación, pues está como clarísimo. ¿Sí? Continuamos con Juan. Primera de Juan 3. Bien, este texto también complementa lo que habíamos leído antes en Primera de Corintios. Ciertamente, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Entonces hay uno donde uno se mira y dice, chuta, pero yo igual peco. Pero volvemos a lo mismo. Practicar pecado, una vida de pecado constantemente. ¿Ya? Volvemos a repetirlo por si acaso. El cristiano genuino puede pecar y va a pecar. De hecho, también Juan en una de sus cartas dice que si nosotros decimos que no pecamos, estamos mintiendo y hacemos a Dios mentiroso. Pero que sí confesemos nuestro pecado porque Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, ciertamente el cristiano va a pecar, pero no va a tener una vida de pecado, su vida va a ser de fe. Y en general, su vida en la generalidad va a ser de obediencia a Dios. ¿Sí? Inevitablemente vamos a fallar y vamos a caer, sí, pero nuestra vida va a ser una vida mayormente de fe y una vida de obediencia a Dios, que busco obedecerle. No por miedo a que Dios me vaya a castigar, o que busco obedecerle no para que Dios me dé lo que yo quiero, no. Busco obedecerle porque ha entendido lo que Dios ha hecho por uno, y en nuestro corazón nace esa gratitud, ese gozo agradecido, y esa es la mejor motivación para obedecer a Dios, y esa es la motivación del Evangelio. El corazón que ha entendido que ha sido perdonado, que ha sido reconciliado con Dios, que ha sido salvado para siempre, y ese corazón sí o sí va a dar frutos de arrepentimiento, y sí o sí va a querer obedecer a Dios. Entonces, distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, el que no la practica como una constante en su vida, o que no la busca, no es hijo de Dios, claramente. Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El nacido de Dios busca obedecer a Dios. El que es hijo del diablo no le interesa en lo más mínimo y su vida es de pecado. ¿Sí? Aunque de pronto haga cositas buenas, pero su vida claramente es de desobediencia a Dios. Primera de Juan 2. Ya alguien dirá, ya hermano, está bien, ya. Sí, ya Dios nos salvó y estamos seguros. Pero ¿qué pasa con aquellos que se fueron? Ya sea se fueron de la iglesia o le dieron la espalda a Dios y nunca más volvieron. Ya, ahí tenemos dos opciones. Si en realidad es un creyente genuino, Dios lo va a traer porque lo trae. Dios lo va a traer sí o sí, ya, porque Él es el buen pastor que da la vida por la oveja y ninguna se va a perder.
Y si tiene que ir a buscar una que se le quedó, la va a ir a buscar. Y va a dejar las 99, pero Jesucristo, que es el pastor perfecto, va a llegar al final con las 100 ovejas y ninguna se le va a quedar. Entonces, si este hermano de verdad es una oveja del Señor, el Señor lo va a venir a buscar. Y lo va a llamar probablemente con amor. Y le va a tener paciencia probablemente. Pero si el hermano no quiere escuchar, Dios lo va a tener que traer de otra forma. Pero Dios lo va a traer, porque Dios lo tiene que salvar. Jesús dijo que la voluntad del Padre era que él no perdiera nada de lo que el Padre le había dado. Y él no perdió nada. Entonces, si es un cristiano genuino, va a volver tarde o temprano. Y ahí, cierto, nosotros escuchamos los testimonios de los hermanos muchas veces cuando dicen, Dios me llamó con dolor. Sí, porque no quisiste venir a la buena, Dios te trajo. Si Dios tiene que aplicar medidas extremas, Dios lo va a hacer. Y Dios no te va a pedir permiso, porque Dios es Dios. Y si Él tiene que salvarte, te va a salvar. ¿Se acuerdan del ejemplo que dábamos una vez del papá con el hijo? Decíamos, imagínate que ya tú tienes un hijo de 2 años, y tú vives justo frente a una carretera. Y tu hijo se escapa de la casa, está aprendiendo a caminar y ya sale corriendo. Y sale de la casa corriendo, corriendo, y va directo a la carretera donde vienen pasando los autos, los camiones, los buses. Y tú como padre que ama a tu hijo, imagínate, tú como padre o madre, ¿ya? Vas a estar ahí en la ventana mirándole y diciéndole, no te preocupes, hijo amado, yo te amo, pero yo te espero, yo voy a esperar a que tú quieras volver porque yo soy un padre de amor y paciente, así que yo te voy a esperar a que tú decidas volver. Y su hijo sigue corriendo hacia la carretera. ¿Ustedes harían eso? ¿O saldrían corriendo detrás de él y lo agarrarían de un brazo y lo tiran para salvarlo y a lo mejor hasta le fracturan el brazo, pero prefieren eso antes de que muera reventado por un camión? Bien, Dios te va a llamar, pero si tú no quieres venir, Dios te va a traer como sea. Y Dios no te va a pedir permiso. Y Dios puede tomar lo que sea y lo que quiera porque Él es el soberano. ¿Sí? Pero Dios te va a salvar. Ya, ¿y qué pasa con aquel que nunca regresó, que nunca volvió? Ahí está Primera de Juan 2. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. O sea, si esa persona se fue y nunca volvió, y nunca se arrepintió, y apostató de la fe, es porque simplemente no era del Señor. Ya este otro texto también maravilloso, donde Pablo describe lo que se conoce como la cadena de salvación, o incluso algunos la llaman la cadena de oro de la salvación. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone, y no olvidemos que Pablo viene hablando aquí en Romanos 8 de todo este tema de la seguridad de la salvación, de la gloria futura, de la esperanza firme que tenemos ya. Y Pablo sigue hablando y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, que todas las cosas que te pasan, buenas, malas, difíciles, fáciles, todo al final repercute en un bien mayor porque Dios dispone todas estas cosas para el bien de quienes lo aman. Al final del camino, todo va a ser para bien o para mejor, aunque sea un problema terrible. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que han sido llamados por Él de acuerdo con su propósito. Y acá viene la cadena, y esta es una cadena irrompible, ¿ya? Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿ya? A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. A ver, todo parte acá con el conocer de antemano, ¿ya? Efesios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de que Dios creara todo lo que existe, tú ya estabas en la mente de Dios, en el plan de Dios. Dios ya te conocía. Pero este conocer es un conocer mucho más profundo que el conocer que entendemos nosotros. Este es un conocer de intimidad, de relación íntima. Por eso que en aquel día muchos van a llegar y le van a decir, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre. Y Él les va a decir, no los conocí, apártense de mí. O sea, nunca los conocí, nunca fueron de los míos. ¿Ya? Entonces, a los que Dios conoció de antemano, desde el principio, también los predestinó. Y predestinar es como trazar un camino para que andemos en él. A ser transformados según la imagen de su Hijo. Y luego Pablo acá especifica esta cadena y dice, a estos que predestinó, a los que conoció de antemano, entonces los predestinó, y a estos que predestinó los llamó. Cuando hablamos de llamado hay dos llamados. El llamado
el llamado general y el llamado eficaz. ¿Ya? El llamado general es cuando, por ejemplo, ustedes predican el evangelio a 100 personas, ¿ya? Y ustedes hacen el llamado y dicen arrepiéntete, acepta al Señor, recíbelo en tu corazón, busca a Dios, ¿ya? Ese es el llamado general. Pero luego el Espíritu Santo va a obrar en aquellos que tiene que obrar. De esos 100, a lo mejor el Espíritu Santo va a obrar en 10. Y en esos 10, el Espíritu Santo va a producir convicción de pecado y los va a traer. Y ellos van a ser los que van a venir y van a atender al llamado. Ahí se produjo el llamado eficaz. Cuando Pablo habla aquí de llamado, se refiere a ese llamado eficaz que nos trajo hacia él. Entonces, los que Dios predestinó también los llamó eficazmente, y a estos que llamó, también los justificó. O sea, nos declaró justos delante de Dios. Ya somos inocentes delante de Dios, ya somos justos. Y a estos que justificó también los glorificó. Y la glorificación va a ser nuestro estado final. Cuando recibamos cuerpos nuevos, seamos glorificados y reinemos con Cristo. Y si se fijan en un detalle, Pablo da todos estos verbos, todas estas palabras, Pablo las menciona en tiempo pasado, como que ya pasaron. Incluso la glorificación que va a ser nuestro estado final, que viene a futuro, pero Pablo ya lo da como algo que ya pasó, lo dice como algo que ya ocurrió. Y Pablo lo menciona como un hecho porque efectivamente ya es un hecho, ya ocurrió, solamente que aún no lo vemos, pero ya es un hecho. Y para Dios ya es una realidad. Por eso dice que nos sentó en los lugares celestiales junto con Él. Eso aún no pasa, pero es como un hecho que ya ocurrió. No olvidemos que Dios está fuera del tiempo, ¿ya? Para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Él no está limitado por el tiempo. Por lo tanto, Dios está en este mismo momento, en tu pasado, en tu presente, ya está en tu futuro, y todo al mismo tiempo, ¿ya? En este mismo momento, Dios está en el día de tu nacimiento, porque Dios está fuera del tiempo. Para ti ya pasó cuando naciste, pero Dios está ahí ahora. Y en este mismo momento, Dios está contigo en el último día de tu vida antes de morir. Aún no llega ese día para ti, pero Dios que está fuera del tiempo, ya está en ese día. Por lo tanto, Dios ya te ve glorificado porque tú ya eres glorificado, ya fuiste glorificado, solamente que aún no se manifiesta esa glorificación en ti, porque para nosotros aún no llega ese tiempo futuro, pero para Dios ya es una realidad. Y sobre esa base es que también Dios perdonó todos tus pecados, que después lo vamos a ver en Colosenses, tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿O tú crees que Dios no sabe cómo tú vas a terminar el último día de tu vida? ¿O tú crees que Dios no sabe de qué forma vas a pecar incluso el último día de tu vida? Porque todos los días pecamos, aunque no queramos, ¿sí? Yo creo que estamos de acuerdo en eso. ¿Y tú crees que Dios, que conoce todas las cosas, que está fuera del tiempo, que es omnisciente y todo lo conoce, tú crees que Dios no sabe eso? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo va a acabar el último día de tu vida? Y aún conociendo todas esas cosas, Dios decidió amarte y perdonarte, y pagó por tus pecados en la cruz. Yo sé que hay una creencia muy extendida de que Dios pagó por tus pecados, pero solo hasta el momento de tu conversión. De ahí para adelante, tus pecados son problema tuyo, no de Cristo. Eso es mentira. Dios está fuera del tiempo. Conoce toda tu vida, lo que aún no vives. Y Él ya te amó, ya te perdonó, ya te justificó y te glorificó. ¿Sí? Y esta es la cadena de oro de la salvación. El creyente que está en esta cadena no puede salir de ella. Es una cadena irrompible. Porque Dios es quien la asegura. Amén. Efesios 1. Este otro texto clarísimo también. Pablo dice en Efesios que en él también ustedes, en Jesucristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, ¿ya? Y lo creímos, ¿cierto? El evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Cuando tú crees, al momento de tú creer, aceptar al Señor, naces de nuevo, eres regenerado y automáticamente eres marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eres sellado por el Espíritu Santo. Y cuando tú pasas a ser sellado por el Espíritu Santo, pasas a ser propiedad de Dios. Y ese sello del Espíritu Santo además es tu garantía, garantiza tu herencia hasta que llegue esa redención final del pueblo adquirido por Dios. O sea, el Espíritu Santo que mora en ti es la garantía de que tú eres salvo. El Espíritu Santo que mora en ti es la garantía de que tú eres de Dios y que Cristo va a volver por ti y que tú vas a estar con Él por toda la eternidad. Juan 3:16. Bien, de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Esto no habla de universalismo, ¿ya?
esa doctrina de que Dios va a salvar al 100% de toda la humanidad, no, porque si no se arrepienten no pueden ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo, manifestó su amor al mundo, a todo pueblo, tribu, lengua, nación, a toda la humanidad, en ese sentido, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condicionante, para que todo aquel que en él cree. ¿Y quiénes son los que van a creer? Aquellos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esos que crean van a ser los que no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Y si tú has creído, dale gracias a Dios, porque no te vas a perder. Bien, el pastor Sproul cuenta que un día él iba caminando por la calle y se le acercó un joven con un tratado con la intención de disipularlo. Y le dice, caballero, disculpe, caballero. Y le entrega el tratado y le dice, ¿usted es salvo? Y él le pregunta, ¿salvo de qué? Y dice que el joven lo quedó mirando, no hay qué decirle y se fue. Por si acaso, por si les pasa eso, vayan preparados y salen a evangelizar. ¿De qué somos salvos? Somos salvos del mismo Dios, del día de la ira de Dios, cuando Dios venga a juzgar a la humanidad. Y si tú has sido salvado por el Señor, tú eres salvo del día de la terrible ira del Señor. Entonces, Pablo dice en Romanos 5, pues mucho más dice, estando ya justificados en su sangre, o sea, ya eres justificado y eres justo delante de Dios, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Serás salvo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios con la muerte del Hijo, mucho más ahora, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya explicamos esto de la reconciliación, ¿cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, esta reconciliación con el Padre, que ahora nos ama como sus hijos. ¿Sí? Juan 10, 27, el Señor hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor dice que Él es nuestro pastor, nosotros somos su oveja, escogido desde antes de la fundación del mundo, y cuando Él venga nosotros vamos a escuchar su voz, y a lo mejor en algún momento no quisimos seguirlo o no reconocimos su voz, pero si eres de Dios, en algún momento vas a reconocer la voz de tu pastor y lo vas a seguir. Y cuando lo sigas, Él te va a dar vida eterna y no vas a perecer jamás. Y nadie te va a poder quitar de la mano del Señor. Y dice, mi Padre me las dio, a las ovejas, mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, está en la mano de Jesucristo y además está en la mano del Padre. Y nadie te puede arrebatar de ahí. Por eso estás seguro. No perecerás jamás, como dice ahí. No perecerás jamás. ¿Le creemos al Señor o no? Porque si le creemos al Señor, estos puros 3 versículos deberán darnos total seguridad. Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándonos todos los pecados, ya pasados, presentes y futuros, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, esa acta de decretos que tenía todas nuestras faltas y delitos, que nos condenaba delante de Dios. Jesucristo anuló esa acta, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. O sea, esa acta que te era contraria ya no corre más porque fue clavada en la cruz de Cristo. Esa acta ya no existe más contra ti. ¿Por qué? Porque tú aceptaste a Jesucristo, pagó por tus pecados, fuiste perdonado por el Padre, has sido reconciliado. Esa acta que te era contraria ya no corre más. Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Él. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Efesios, y lo comentábamos el viernes pasado, ¿cierto? Sí. Estar en Cristo Jesús es estar en Él, como estar dentro del contenido dentro de Él. Y dábamos el ejemplo del sobre, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Michel? Sí. ¿Sí? ¿Lo quieres comentar? Ya. ¿Sí? Ya. Bueno, el ejemplo del sobre se trata de que, bueno, imagínense el sobre y una carta. La carta está dentro del sobre y nosotros somos esa carta. Y Cristo es el sobre. Nosotros al estar dentro del sobre, primero para que puedan llegar a nosotros tienen que romper ese sobre. Pero si el sobre es Jesús, ¿quién va a poder romper a Jesús? O sea, nosotros estamos dentro de Jesús y nada puede romper a Jesús. Bien, creo que acá terminamos. 2 Timoteo 2.
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero una vida que ha confesado al Señor Jesucristo no le niega. ¿Ya? A eso se refiere. Si tú le has reconocido con tu vida, tú no le vas a negar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, tu seguridad no depende de tu fidelidad. Se basa en la fidelidad de Dios. Porque Él lo prometió, y Hebreo dice que juró por su nombre. Incluso no habiendo nada mayor, juró por su nombre. Ahora, eso no quiere decir que da lo mismo como viva y que tú puedes ser infiel todo lo que quieras, no. Ya no malinterpretemos las cosas. Pero la base de tu seguridad está en su promesa, en su fidelidad. ¿Ya? Entonces, como conclusión y para cerrar, ya podríamos analizar muchos versículos más, pero ya hemos visto muchos. Gracias por su paciencia. El cristiano que peca no pierde su salvación, pero, ojo, sí pierde varias cosas. ¿Qué cosas? Comunión. Claramente al pecar perdemos comunión con Dios, lo que no es nada bueno, no es nada bueno. Ciertamente cuando perdemos comunión andamos muchas veces como a la deriva, ¿cierto? Sin ese respaldo de Dios, sin esa dirección de Dios, lo cual es terrible para un cristiano. Y te va a ver obligado, ¿cierto?, a retomar tu comunión con Dios, como lo mencionamos también, porque el Espíritu Santo va a estar obrando en ti. El cristiano que peca también pierde recompensas, porque nuestras recompensas, nuestras obras también van a ser probadas, ¿ya? En aquel día, no para salvación, pero sí para recompensas. Y claramente, el cristiano que peca no pierde su salvación, pero sí debe asumir las consecuencias de su pecado. Por ejemplo, supongamos que yo soy cristiano, genuino cristiano, y un día me ofrecen unos negocios medio fraudulentos y yo caigo en la tentación y acepto esos negocios fraudulentos y después soy sorprendido por la justicia y me condenan a la cárcel. Dios pagó por mis pecados, Dios me perdonó, ya yo me arrepiento de corazón, Dios me perdona, mi salvación no está en juego, pero tengo que asumir las consecuencias de mi pecado. Y por muy cristiano que seas, vas a tener que pagar con cárcel. Así que no da lo mismo lo que hagas, total, soy salvo, no, porque tú tienes que asumir las consecuencias de tu pecado. Y muchas veces las consecuencias te pueden perseguir por toda tu vida. ¿Ya? Y como última aclaración, la gracia, por predicar la gracia o seguridad de salvación, no es licencia para pecar. Es licencia para arrepentirte y correr a Dios. ¿Ya? Pero no es licencia para pecar. ¿Sí? Así es que bien, hermanos, espero que a la luz de estos bíblicos, que fueron muchos que vimos, espero haber podido ayudar, ¿cierto? Haber traído o aportar con un grano de arena en su seguridad. Pido al Señor que Él vaya obrando en ustedes, si es que alguno tiene duda o tenía dudas, que el Espíritu Santo vaya obrando en ustedes, porque ciertamente yo no los puedo convencer de nada, el que convence es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que espero en el Señor poder ayudar a que tengan esta seguridad, y como le llamo al principio, ¿cierto?, al pastor Sproul, es muy importante que el creyente pueda tener esta seguridad para que tenga un caminar firme, un caminar seguro, para que pueda estar parado en la roca, en terreno firme, en la cruz de Cristo. Y si ustedes están parados en tierra firme, en la roca, aunque vengan tempestades, vientos, tormentas, aunque vengan los mares y los azoten, si ustedes están firmes en la roca, nada los va a mover de ahí. Y por eso que es importante poder tener esta seguridad, porque si no van a vivir una vida de temor, una vida de duda, una vida de miedo, pensando que todos los días se pueden perder.